Bienvenidos a mi canal, soy Jessie. En este vídeo vamos a aprender 5 frases y expresiones para agradecer en chino mandarín. Para los que no saben, este es un canal sobre el aprendizaje de chino mandarín. Si te interesas en este tema, no te olvides de suscribir. Gracias en chino se dice 谢谢. 谢 significa agradecer. Esta expresión lo podemos usar tanto para situaciones formales como informales. Detrás de 谢谢 podemos añadir un pronombre. Como ejemplo, 谢谢你, gracias a ti. 谢谢您, gracias a usted. 谢谢他帮我, gracias a él que me ayudó. 谢谢我自己, gracias a mí misma. También puedes añadir detrás un sustantivo que podría ser el favor que te ha hecho o la cosa en concreto que te ha ofrecido o prestado. Ejemplos: 谢谢你的帮助, gracias por su ayuda. 谢谢你的书, gracias a tus libros. 谢谢你的车, gracias por prestarme tu coche. La segunda forma de agradecer es con la palabra 感谢. Esta palabra también significa gracias, solo que enfatizando su grado de agradecimiento a un nivel más. Los pronombres y sustantivos que mencioné anteriormente con la palabra 谢谢 también puede ser usada con esta palabra, de la misma estructura. Esta expresión es igual que 谢谢, lo puedes usar tanto en situaciones formales como informales. La tercera forma de agradecer es con la palabra 麻烦. 麻烦 significa molestar. 麻烦你了, siento haberte molestado. Básicamente lo puedes usar en cualquier situación, sobre todo si alguien te ha hecho un gran favor, nunca vendría mal añadir esta expresión. La cuarta forma de agradecer es 让你费心了. 费 significa costar, 心 significa corazón. Es una cortesía, lo que quiere expresar es que sientes mucho por hacerle costar tanto en ayudarte, ¿no? Si alguien ha resuelto tu problema gordo o ha dedicado mucho tiempo en buscar soluciones para resolver tu problema, entonces no vendría mal agradecerle con esta expresión. La quinta forma de agradecer es 劳驾了. 劳 en este caso significa trabajar o fatiga. 驾 significa conducir o manejar. Esta expresión es más usada en conversaciones con alguien superior a ti, como tus socios o tus padres. Lo puedes usar esta expresión en cuando el favor que te hace le va a hacer desplazar de un sitio a otro. Podemos encontrar también estructuras como 太 más un verbo más lo. 太 es un adjetivo que significa muy o excesivamente. Este adjetivo lo podemos añadir delante de todas las expresiones que habíamos aprendido anteriormente. Lo es un verbo modal que se añade detrás de la expresión. Ejemplos que podemos encontrar: 太谢谢你了, 太感谢你了, 太麻烦你了, 太劳驾你了, 太让你费心了. Pues el vídeo de hoy se acaba aquí. Si ha resultado útil el contenido de este vídeo, no te olvides en darle un like, dejar un comentario y suscribir. Y nos vemos en el próximo vídeo.